Hola ukelchileros, como saben, he vivido en Guatemala por 4 años y una de las tradiciones que me fascinaban y fascinan todavía es barriletes gigantes. He visto esta tradición 2 veces en Santiago y Zumpango, Zacatepeques, pero nunca he hecho un barrilete gigante yo misma. Entonces hoy es el día. Les voy a mostrar cómo lo hice. Entonces, para hacer mi barrilete, primero vi un video de una persona de Xenacoj, Zacatepeques, y ella explicó cómo elaborar un barrilete paloma, que significa que es femenino, no tiene cola, pero tiene 2 flecos bastante largos. Entonces fui al río con mis papás y ya corté cañas, elegí las más rectas y delgadas y ya las corté a mi tamaño que necesito. También aquí tenemos papel china de diferentes colores. Sé que se necesita pegar más papel para hacer diferentes dibujos, pero yo lo voy a dibujar con un marcador y ya hice impresiones que voy a repasar dependiendo del mensaje que quiero poner allá. También tenemos pegamento, tijeras. Ya hice un diagrama para entender cómo hacerlo, qué necesito cortar, así se me hace más fácil. Entonces vamos a empezar amarrando las cañas. Entonces lo que hice es poner hilo alrededor para formar un aro y ahora voy a cortar papel para llenar mi barrilete. En unos de mis videos ya les dije que los barriletes tienen un significado bastante simbólico para mí, que están conectados con una historia con mi abuelo. Y nunca les conté la historia y creo que hoy es la ocasión más apropiada para eso. La historia no es tan larga ni tan interesante para ustedes, creo, pero para mí tiene mucho significado. Mi abuelo ya no vive, es el papá de mi mamá. Cuando estaba vivo me prometió hacer un barrilete conmigo. Cuando estábamos visitando sus familiares en una aldea. Entonces estábamos a la orilla de un río y él me estaba mostrando las cañas y me dijo que cuando era niño solían hacer barriletes de las cañas. Entonces me dijo que me iba a mostrar cómo hacerlos y al final ya no tuvo la oportunidad. Entonces tengo ese pendiente y quiero hacer un barrilete y escribir algo para mi abuelo para enviar ese mensaje a él, y aprovechando la ocasión voy a escribir o dibujar otros mensajes importantes para mí. Entonces ya corté mi papel y lo pegué en la forma de un círculo y ahora estoy dibujando una paloma que significa la paz, mi país y los otros países lo necesitan. Voy a dibujar también un corazón que significa amor para todas las personas. También quiero dibujar algo religioso porque creo que ahora necesitamos mucha fe. Quiero también dibujar coronavirus y hacerle un símbolo de rechazo para pedir que todo eso se acabe. Y también en uno de los triángulos voy a escribir un mensajito para mi abuelo. Ya hice los flecos y ya los pegué. Son bastante largos, así que no los voy a desenvolver todavía porque todavía necesitamos transportar el barrilete. Entonces solo nos falta poner hilos y ya ir a velarlo. Entonces aquí está mi barrilete con flecos muy largos. Vamos a velarlo.
Entonces ya nos vieron volando nuestro barrilete. Как тебе? Ой, очень понравилось. Первый раз это я делала. Я когда бежала, я даже чувствовала, как он тянет и как он поднимается. Жалко, что нету ветра. То если был бы ветер, то он бы там стоял бы. Но я думаю, все наши желания, а вот эти все, что написано, все оно сбудется. Мне понравилась эта традиция. Ты знаешь, я бы хотела, чтобы и у нас такие были традиции. Отправлять ввысь свои желания, свои, может быть, какие-то тревоги. Сообщение. Сообщения, да. Hoy no hay mucho viento, entonces no voló tan lejos, pero esperamos que todos nuestros mensajes hayan sido escuchados. Y pues muchísimas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Para no perderse mi contenido, suscríbanse a mi canal aquí y activen la campanita. Aquí arriba están mis redes sociales. Si quieren ver más de mí, aquí está mi video anterior y aquí está el video que les recomiendo YouTube. Gracias por ver nuestro video. Soy Anna la Ucraniana. Nos vemos la próxima vez. На все добре! На все добре.